Aleluya, exaltamos al Rey de Reyes. Aleluya, toda gloria a ti. Clamamos que tú eres el verdadero Dios sobre todo. Camino al cielo. Y la victoria es nuestra, hermano, en todo tiempo, siempre y cuando nos sometemos bajo la poderosa mano del Señor. Siempre que
digamos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestra vida. Caminamos en tu palabra y en tu verdad, Señor. La victoria es nuestra por medio de Jesucristo. No prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sigo siempre triunfará. Mi Dios no fallará.
hermano, yo sé que a veces la lucha es intensa y te sientes como que ya no puedes, pero aguanta, espera en el Señor, que cuando el Señor nos está formando el carácter en todo esto, todo lo que te está pasando, todo lo que te está sintiendo la presión, que use el Señor, está usando eso para que te empuje hacia adelante, para que sigas adelante, porque la meta es llegar al cielo. Esa es la victoria más grande que tenemos. No miremos atrás, no miremos atrás, el Señor está con nosotros. Y todos los días dile: Señor, lléname más de ti. Yo necesito cada día buscar tu presencia, buscar la llenura de tu Espíritu Santo. Y en esta mañana le decimos: dame de beber de tu agua viva, que refresque mi ser. Lléname más de tu Espíritu Santo para vivir más como tú. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar.
más de tu presencia. Yo quiero más de ti. Dígalo una vez más, yo quiero más. Yo quiero más. Necesito más. Yo quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Yo quiero más de ti. Dígale, dame de beber y dame de beber de tu manantial. Dame de beber, yo necesito más, necesito más. Dame de beber, es que sin ti nada podemos hacer. De tu manantial, y dame de beber. Necesito más. Dígalo una vez más. Quiero más. Yo quiero más. Aleluya. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Dígalo todos juntos, todos juntos. Dame de Si usted necesita un milagro de parte de Dios, tu manantial. aquí está el Espíritu Santo, mi hermano. Aquí está el Espíritu Santo. Dame de Necesito, necesito. Oh, necesito más. Oh, dame de beber, Señor. Dame de tu manantial. Yo no sé, hay alguien que necesita un milagro de parte de Dios. Hoy es el momento, hoy es el momento. Levante sus manos y adórelo. Oh, necesito con sus manos en alto. Aleluya, aleluya. Se va la tristeza, se va la depresión, se va la angustia, se va ahora mismo, ahora hay algo, la presencia de Dios
salvación para tu vida. Oh, si vienes enfermo, declare la sanidad sobre su cuerpo, mi hermano. Espíritu Santo, ven, Señor, a sanar, a restaurar. Hay algo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas en esta mañana. Cuando usted le adora, que se escuche su voz, mi hermano. Tantas veces venimos para que nos den, pero hoy es el día de darle al Señor. Tantas veces venimos para que nos acomoden, pero hoy es el tiempo de darle adoración al Señor. Él merece la gloria. Él merece la gloria. Que se escuche su voz, que se escuche su voz. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We exalt your name. We exalt your name. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, vamos a estar trayendo un mensaje de esta porción bíblica de lo que es Mateo 16, 21 al 28, pero quiero que leamos el versículo 24. Vamos a leerlo todos juntos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Lo podemos repetir todos fuertemente? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Padre, te doy gracias una vez más por la bendición que me das de traer tu palabra. Pido ahora que tú me uses de una manera sobrenatural, Señor, que el pueblo que hoy está presente y el pueblo que hoy está escuchando a través de estas redes sociales puedan ser ministrados por esta palabra, que el corazón de cada uno de nosotros pueda ser fortalecido para hacer lo correcto delante de Dios. En el nombre de Jesús pido que tú me uses, Padre. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Lindo que tenemos la cruz que usamos el día, fin de semana de resurrección. Usamos esa cruz y la hemos mantenido ahí porque se usó también el miércoles y para alguna referencia. Y hoy, está esa cruz que también me sirve de referencia. Hay una connotación de la cruz. Yo le diría a usted en este momento, cuando Cristo está hablando de llevar la cruz, no está hablando de tomar una cruz y echársela al lomo y cargar con esa cruz. No está hablando de llevar un crucifijo en su cuello o de cualquier tamaño que sea, chico, pequeño, grande, mediano, y colgarlo y llevarlo con usted. No, la referencia aquí está haciendo precisamente la referencia que hizo Jesús cuando Él dijo: tengo que ir a la cruz, tengo que morir, tengo que entregarme hasta lo último. Autonegación. Jesús en el huerto del Getsemaní dijo estas palabras: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cargar la cruz es estar dispuestos a hacer la voluntad propia de Dios, no nuestra voluntad o no la voluntad permisiva de Dios, pudiéramos decir de esa manera. No, es hacer la voluntad perfecta de Dios y negarnos a nosotros mismos. De hecho lo dice así, ¿no? Cristo fue a la cruz y se entregó el todo por el todo. Nosotros al tomar la cruz tenemos que hacer la decisión de entregarnos a Cristo y seguirle completamente. Como punto de introducción, la iglesia cristiana ha tenido varias etapas en la historia. La historia de la iglesia primitiva, donde los primeros cristianos, ellos preferían ser echados a los leones que negar su fe. Ellos preferían ser aserrados, preferían ser echados en hogueras, quemados en fuego, que a negar su fe. Ninguno de ellos se atrevió a negar su fe porque sabían en quién habían creído. Y muchos de ellos murieron siendo mártires del cristianismo. ¿Qué es un mártir del cristianismo? ¿Sabe qué es un mártir del cristianismo? Una persona que está dispuesta a morir por la causa de Cristo. Hoy encontramos muy pocas personas que de verdad estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo. Seguir a Cristo
es un reto. Seguir a Cristo es una decisión que tenemos que tomar de todo corazón. Entonces tenemos la historia de la iglesia primitiva, tenemos la iglesia de los primeros cristianos, la época también de la reforma. Gracias a Dios por los reformadores que pudieron entender que la verdad de Cristo estaba en su palabra. Ellos vinieron y estudiando la Biblia, estudiando la palabra, se dieron cuenta de lo que la verdad de la palabra es, lo que es seguir a Cristo, lo que es estar dispuestos a negarse a sí mismo. Martín Lutero, Juan Calvino, los grandes reformadores de la historia, esa fue una temporada de la iglesia. Pero ahora, hermanos, hemos entrado en una etapa que le pudiésemos llamar la etapa del confort. Una etapa del confort donde la iglesia está en esta etapa de cristianismo. Se puede vivir un evangelio suave, un evangelio tranquilo, un evangelio ligero. Usted sabe que ahora la idea de todo es vivir una vida light, ¿verdad? Tiene Pepsi Cola light, tiene café light, tiene leche light, tiene todo light. Y queremos ahora que también nuestro cristianismo sea light. Y no hay tal cosa. ¿Le sabe bien a usted la leche light? ¿Le sabe bien la leche pura? Sí. ¿Le sabe usted bien el café sin cafeína? No. ¿Le sabe bien el café con cafeína? Me va a decir, usted sabe igual. Pero al final no es lo mismo, ¿verdad? Al final no es lo mismo. Un cristiano light no es un cristiano. Un cristianismo ligero no es un cristianismo. Entonces, sentí del Espíritu Santo hablar, traer este tema, hermano. Una vez más, si les decía en la mañana, y mi inquietud es cuando yo pienso en la cifra que se da cuando la profecía de los últimos tiempos dice que estará uno en un molino, dos en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces eso me da a mí una cifra en porcentaje de un 50%. 50% se quedan, 50% son tomados y se van con el Señor al cielo. Hay un misterio en eso que tuviéramos que descifrar y entrar en eso. Pero la cifra me pone a pensar. Si yo le digo, hermano, no le voy a decir eso, pero qué interesante es saber que yo mismo sé y usted mismo sabe si usted está listo para ir al cielo. Aquí en este templo, aquí en este santuario, aquí en este momento, usted mismo sabe si la trompeta suena, ¿se va usted hoy? ¿Qué clase de cristianismo está viviendo en este momento? ¿Está viviendo un cristianismo moderno, un cristianismo pasivo, un cristianismo a la manera que el mundo se lo presenta? ¿O está viviendo un cristianismo apasionado por Dios, que no importan las circunstancias de la vida, no importa lo que la vida le traiga? En el nombre de Jesús sigo firme adelante. En el nombre de Jesús estoy parado firme, estoy parada firme. Nada me va a mover, nada me va a mover. Ni mi carácter ni mi actitud van a sobreponerse a lo que Dios quiere hacer en mi vida, porque al final de cuentas la decisión la voy a tomar yo, no por ustedes, sino por mí. Al final de cuentas, la decisión la va a tomar usted, cada uno de ustedes. ¿Qué cristianismo voy a vivir? ¿Un cristianismo barato o un cristianismo que exalta el nombre del Señor y que al final me llevará a la gloria? ¿Cuántos dicen amén? Un evangelio ligero, donde se busca la comodidad y el acomodo ante todo. Algunas de sus características de este evangelio que se está viviendo en estos últimos tiempos es el sensacionalismo. El sensacionalismo, hermano. Hoy existe un tipo de evangelio donde, con todo el respeto y con todo el cariño y con todo el amor, porque no soy nadie para juzgar a nadie, pero esta es la palabra que Dios ha puesto en mí en este momento. El sensacionalismo es la forma de ser extremadamente polémico y querer llamar mucho la atención. Hoy hay evangelios que se están predicando donde se trata de llamar la atención de todos los seres humanos. Vengan para acá, que yo les ofrezco esto, les ofrezco aquello, les ofrezco aquí, les ofrezco allá. Y miren, esta iglesia se van a sentir bien. Esta iglesia los hace sentir bien y les echa porras. Y si pecan, no importa, porque aquí lo que importa es el momento que estás viviendo. Tú puedes venir a esta iglesia en este momento y entre los cientos de personas que nos reunimos aquí, ahí todos nos acomodamos y nos echamos porras unos a otros y brincamos y saltamos y lloramos y de repente estamos tirados en el piso o lo que sea. Pero al salir de la iglesia, tu vida
no hay señal de cambio. Las clases que estamos dando, dijo el amigo, ¿verdad? Las clases que se están dando acá los martes, clases de crecimiento. Una de las primeras 2 clases, una de las clases es la justificación y creo que en la clase de la justificación se mencionaba, o en la clase anterior de la justificación, pero se mencionaba que el ser cristiano lleva por consecuencia el cambio de vida, el nuevo nacimiento. Si hay un nuevo nacimiento, es que ella es la directora, hermano, por eso ella sabe el tema. Amén. Si hay un nuevo nacimiento, tiene que haber un cambio de vida. Tiene que haber un cambio de vida. Si seguimos aferrados, es que aquí nomás mis chicharrones truenan. Si seguimos aferrados, es que así somos los Solórzano. Si seguimos aferrados, es que yo así crecí, yo soy mexicano, yo soy salvadoreño, yo soy guatemalteco. Hermano, aquí ya no hay ni judío, ni griego, ni mexicano, ni solórzanos. Aquí hay sangre, gente que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué tipo de cristianismo? El sensacionalismo, que forma parte de este evangelio del momento, un evangelio polémico, que buscan la atención para sí mismo, buscan la atención para ganar muchos seguidores, la extravagancia, buscamos la extravagancia, pero cuando se nos habla de la entrega total y verdadera y de tomar la cruz, preferimos no entender lo que se nos está diciendo. Muchas veces he tenido esta conversación con muchas personas que vienen a mí y me dicen: pastor, voy a ir a buscar otra iglesia porque yo no entiendo aquí en la iglesia, yo no recibo aquí en la iglesia, yo no entiendo lo que se me dice aquí en la iglesia, y voy a ir a otra iglesia donde yo pueda ser alimentado. Espera un momento. ¿Será que usted está buscando un lugar donde ir, donde se le predique un evangelio a su modo, a su manera, a sus beneficios, y olvidarse de que llevar la cruz de Cristo, como dice el himnólogo, ¿verdad? Llevar la cruz de Cristo a veces es dolor. Cuando no estamos dispuestos a llevar la cruz de Cristo y decir: Señor, me entrego a ti, mi pecado, mi carácter, mis emociones, mis motivos, mi arrogancia, mi actitud pecaminosa, la entrego en el nombre de Jesús, me rindo a ti. Estamos viviendo si no estamos haciendo eso, estamos viviendo un cristianismo barato que al final no nos llevará a la gloria. El sensacionalismo, el humanismo es otra de las cosas que estamos viviendo en este momento, un evangelio de humanismo, la exaltación del hombre. Hoy se exalta al hombre de Dios y no se exalta al Dios del hombre. Hoy se exalta al hombre de Dios y no se exalta al Dios del hombre. No, hombre, aquel predicador, y yo entiendo y yo sé que hay predicadores, hay hombres que tienen una revelación de la palabra, que son tremendos oradores, tremendos predicadores. Yo digo: Señor, es que no me has dado ni la gotita ni el talón, no soy ni el dedito chiquito de ese predicador. Y Dios les ha dado esa revelación, esa palabra. El problema es que a veces muchas de estas personas han llegado a hacerse arrogantes y ahora están buscando ellos seguidores para ellos mismos, en lugar de estar llevando a la gente hacia Dios. Y la gente busca a esos hombres y les dice: wow, qué tremendo aquel predicador, me voy para aquella iglesia porque en aquella iglesia sí se predica una palabra que me gusta a mí, lo que me gusta. Pero queremos que nos prediquen lo que nos gusta o lo que necesitamos oír de la palabra de Dios. La palabra. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces se exalta al hombre también. A veces queremos buscar iglesias donde se nos exalte a nosotros, donde nos digan: tú lo puedes, tú eres campeón, no eres el campeón. De hecho, es una palabra que yo tengo y a todas las personas que aprecio, y les digo: campeón, porque creo, Juan, creo que eres un campeón. Creo que Dios hace cosas grandes a través de tu vida y Dios va a hacer cosas grandes a través. Ustedes son unos campeones. Yo creo en la motivación de las personas, porque si no, ¿para qué estamos aquí, verdad? Sino para animarnos los unos a los otros. Pero cuando empezamos a decir: tú lo puedes, sin decirle en el nombre de Cristo, tú lo puedes porque Cristo está contigo, tú lo puedes porque te estás sometiendo a Cristo. Esa es la realidad. Lo puede, que dijo el apóstol, todo lo puedo en Cristo. Pero ¿lo puedo en quién? En Cristo. Entonces, hermano, vivimos un evangelio
barato. Y yo pienso que hoy Dios nos está llamando a vivir, a llevar un evangelio que nos hace cambiar, que nos transforma. Si llegamos a examinar nuestro cristianismo a la luz de la palabra, nos encontraremos con que no aprobamos. No aprobamos. Dígale a su hermano, hermano, está hablando el Señor. Pero una de las verdades aterradoras o más aterradoras es que nos olvidamos del mensaje de la cruz y estamos viviendo un cristianismo que es el que está de moda, pero no el que nos conduce a Cristo. Estamos viviendo hoy, pongámonos al día, hermano. Tomemos a cuenta nuestra vida y pongámonos en la mano del Señor. ¿Qué cristianismo estoy viviendo? ¿El cristianismo moderno? ¿El cristianismo que me permite cometer faltas, pecados, errores? Y yo digo, no, pues Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de aquel, que Él es nuestro amigo fiel. Y cantamos, Cristo me ama, Cristo me ama. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, Dios ama al pecador. Dios ama al pecador, aquel que está arrastrándose en la inmundicia del pecado, aquel que está en las drogas, en el alcoholismo, en la drogadicción, en la fornicación, en la pornografía, en la homosexualidad, en el lesbianismo. Dios ama a estos pecadores, pero quiere rescatarlos de ese pecado, de ese pecado. Hoy se está predicando un evangelio donde dice, Dios te ama así como eres, Dios te recibe y nosotros te aceptamos. And we're going to bring you into the kingdom. Te vamos a aceptar en el reino, porque eres parte del reino de Dios, porque Dios te creó y Él sabe y Él entiende tus debilidades. Es tiempo de hacer lo que hizo aquella niña, y se lo digo en forma jocosa. Ya no se lo dije una vez. Estaba un hombre tirado en el altar y oraba, Señor, quítame este pecado, porque es como una telaraña, y esta telaraña me tiene en el pecado, esta telaraña, quítame esta telaraña del pecado de mi vida. Y estaba una niña pequeña al lado de él, y le dice, Señor, también mátale la araña para que acabe con ese pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer. De chiste se lo dije, pero a veces pasamos, Señor, quítame esta telaraña, pero ¿qué es la araña que está haciendo que nosotros pequemos? ¿Cuál es el pecado que tú piensas que está bien delante de Dios? Porque Dios es amor. Estamos viviendo un evangelio, hermano, que hoy se ha acomodado para justificar todos nuestros deseos, todas nuestras pasiones. Porque hoy encontramos evangelios, predicaciones de un evangelio, no el evangelio de Cristo, un evangelio que se predica, que justifica todos mis pecados, que justifica todos mis errores. Puedo ser borracho, puedo ser mujeriego, puedo estar viviendo en unión libre y no casarme, puedo hacer la homosexualidad, el lesbianismo, la drogadicción, la pornografía, puedo hacer porque Cristo me ama y Él entiende. Mentira. La palabra de Dios dice que los borrachos, los homicidas, los que se acuestan con varón, los que se echan con varón, los homosexuales, los mentirosos, no entran en el reino de los cielos. Y ese es el evangelio que tenemos que entregar. Él quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Señor, pero es que esto es mi identidad, esto es lo que yo soy, así nací, así soy yo. No es cierto. Eso es una mentira del diablo. Y tu egoísmo, tu arrogancia te está previniendo de que entres al reino de Dios. El que quiere, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el camino a la cruz, hermano, el tiempo se me va en la introducción. En el camino a la cruz descubrimos verdaderamente quién es Cristo. El versículo 21 del capítulo 16 que estamos leyendo, Mateo 16, 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. ¿Qué fue lo que les empezó a declarar Jesús? Si está el versículo ahí, no sé si muchachos allá están atrás, lo tienen en su Biblia, ¿verdad? El versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Y cuando fuera a Jerusalén, ¿qué iba a pasar? Iba a padecer mucho de los ancianos,
de los principales. Estos hombres ancianos principales eran los hombres de la ley, que con la ley querían justificar todas sus acciones de maldad que ellos hacían. ¿No estamos viviendo hoy en un mundo parecido? Que buscamos una manera de que la palabra nos diga, no, es que Cristo te ama tal como eres. Él te ama, pero al final, el que Él te ame no va a ser suficiente para que tú entres al cielo. Antes bien, Él te puede amar y tú te puedes ir al infierno. Él te puede amar porque Él te amó y Él te ama. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Él murió por ti, Él murió por ti. Pero aún así, con ese entendimiento en tu cabeza de que Él te ama, tú puedes llegar al infierno. Porque no es lo que importa el saber que Dios me ama, sino entregar a mi vida a Cristo y decirle, Señor, cámbiame, transfórmame, hazme un hombre santo, un hombre recto delante de Dios, hazme una mujer de acuerdo al corazón de Dios, hazme un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Desde aquel momento los principales, ellos se encargaban de usar la ley a su favor, de usar la palabra a su favor. Pero Cristo vino para que por la ley nos diéramos cuenta qué tan pecaminosa era nuestra vida. Dice, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, ir a la cruz. Jesús mismo se entregó y fue a la cruz para morir por todos y cada uno de nosotros. Él nos dio el ejemplo. Si quieres ir en pos de Cristo, tienes que entregarte a Cristo, tienes que rendirte a Cristo y tienes que morir al yo. Pero es que yo soy así, es que yo soy de las personas que hacen así y así es que yo soy de estos. Tienes que morir a ese yo y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces desde aquel tiempo marca la transición, cuando Jesús empieza al cambio de su ministerio. Hasta este momento les decía a la gente, no le digan a la gente que los sané, no le digan a nadie que los curé, no les diga que les restauré el oído, el habla, no les digan, porque todavía no era tiempo para que Él empezara ese sufrimiento. Pero una vez que Pedro viene y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, Pedro, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es Pedro, sí, Pedro, yo soy el Mesías. Pero ahora, Pedro, como ya te das cuenta que yo soy el Mesías, tú tienes que entender que voy a sufrir. Y más adelante es cuando le dice, Pedro, estarían dispuestos. De hecho, no se dirige solamente a Pedro, sino se dirige a toda la multitud y le dice, ¿cuántos están dispuestos a seguirme? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Jesús? ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Jesús? De decirle, Señor, mi pecado me va a llevar al infierno, me está llevando a la destrucción, y estoy siendo un necio en aferrarme a este pecado. Estoy siendo un necio en aferrarme a este estilo de vida que estoy llevando. Estoy siendo un necio al aferrarme a este cristianismo barato que estoy viviendo. Señor, de hoy en adelante yo quiero que me ayudes a vivir un cristianismo que te honre a ti, donde mi matrimonio sea sano, mi vida sea sana, mi identidad se refleje en ti, Señor. Soy llamado a Dios, hizo al hombre, hizo a la mujer. Yo soy hombre, yo soy mujer. Y decirle, Señor, es tiempo de que tú me ayudes y de dejar mi vida ante la cruz para que tú me ayudes a ser quien tú quieres que yo sea. En el camino hacia la cruz encontramos Pedros que nos desvían de ese camino, o que intentan desviarnos de ese camino. Mire el versículo 22 del capítulo 16, Mateo 16, 22 al 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, Señor. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro,
quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cuántos Pedros se han atravesado en nuestros caminos? Que nos dicen, varón, varona, no hombre, usted no tiene que sufrir eso. En esa iglesia le exigen demasiado. Es que no es la iglesia, es la palabra. No, ¿cómo que usted no puede ir a un baile? ¿Cómo que usted no puede ir a emborracharse? ¿Cómo que usted no puede ir a...? No, hermano. Borracheras, lujurias, todo eso, la Biblia lo condena. La Biblia lo condena. No, hombre, pero ¿cómo usted no puede fumar marihuana y ese tipo de cosas? No, en mi iglesia sí le permiten, pero no es su iglesia la que estamos tratando de seguir. Estamos tratando de seguir a Cristo. Si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ay, pero es que es tan rico el pecado, Señor. Es que es tan sabroso poder emborracharse, drogarse, porque se olvidan todas las penas, todas. Eso es una trampa del diablo que lo va a llevar a la destrucción y va a llegar al infierno. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, sus placeres, sus deseos, sus anhelos, lo que mueve su carne. Dígale, esta carne se somete al Espíritu. Esta carne se somete al Espíritu. Pero hay tanta gente que viene y te tratan de decir, no hombre, todo está bien, así está bien la situación, no te preocupes tú tanto, tú vives tu vida, ¿sí? Porque Dios ya te salvó de todas maneras. No. ¿Quién entrará en el lugar santo? ¿Quién estará en el lugar santísimo? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado por engaños, el que no se ha metido en la vanidad de la vida, el que no se anda ahí mezclando, decía el pastor viejo, la mezcolanza, que no se anda mezclando con las cosas que desagradan a Dios. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto no puedo darlo a la lujuria de mi cuerpo, no me puedo dar a la lujuria, no me puedo dar a la drogadicción, a ningún tipo de pecado, no puedo entregar mi cuerpo a mi propio carácter, no lo puedo dejar que mi carácter domine mi espíritu. El Solórzano tiene que estar sometido por la sangre, regido por la sangre de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El carácter ese necio que a veces nos hace fallar y caer, en el nombre de Jesús, llévalo a la cruz. Llévalo a la cruz. Hay un canto que canta un pastor que se llama Jacobo, no el pastor Jacobo, un pastor que se llama Jacobo de allá de Texas. Las frases esenciales de este canto, dice una parte dice, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Entonces dice la otra parte, llévame a la cruz, donde todo empezó. Llévame a la cruz. Señor, dígale al Señor, si acaso se me olvida que tengo que vivir una vida de santidad, de pureza, tú te entregaste todo, Señor. Llévame a la cruz, donde todo empezó. Pedro acaba de confesar a Jesús como el Mesías, pero él esperando todavía a un Mesías que lo venía a salvar del yugo romano. Viene ahora y es una piedra de tropiezo. De hecho, Pedro significa Petra. Petra significa piedra. Y Pedro está haciendo en este momento una piedra de tropiezo. Maestro, ¿cómo? No hay que buscarle una vuelta a esto. Es que no hay vuelta. No hay vuelta. Jesús en el Getsemaní dijo, Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Padre? Entonces díganle, no hay vuelta. Señor, todavía peor, Pedro se convierte en una presa de Satanás, porque Jesús le dice, retírate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Ahora, Satanás es cualquier fuerza que busca desviarnos del camino de la cruz hacia Dios. Y eso es lo que Pedro estaba haciendo, tratando de desviar a Jesús del camino dado por Dios hacia la cruz. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, gracias Señor, porque me vas a ayudar a identificar las piedras, los Pedros, las piedras que vengan a mi vida, que me estén tratando de decir, no, sí, no te preocupes, todo está bien, cuando dentro de mi alma hay algo que yo digo, yo sé, Señor, no está bien, lo entrego, lo rindo en la cruz. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle, Señor, llévame a la cruz? El mundo es un ejemplo, hermano,
de Pedro, de piedras, siempre tomando el camino más fácil. Somos tentados a poner nuestra fe en los métodos del mundo, la autosuficiencia, la psicología, la dependencia de los recursos que tenemos en este momento. En lugar de poner nuestra vida en los métodos de Dios, que en este caso serían la cruz, total rendición, total entrega, ir a la gracia de Dios, acudir a la gracia de Dios, que sé que Dios perdona al pecador y nos limpia de todo pecado. Porque Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, y no dijo que borra, no dijo que mueve, dijo que quita el pecado del mundo. La gracia de Dios, la oración, la dependencia absoluta de Dios. Esos son los métodos que debemos estar usando, a los métodos que debemos estar acudiendo, a la cruz, la gracia de Dios, la oración y la dependencia absoluta de Dios. ¿Qué está impidiendo que tú camines hacia la cruz y hagas la voluntad de Dios? Hoy le diremos a esas piedras, quítate de mi camino, me eres tropiezo. Yo camino hacia la voluntad de Dios. Yo no voy a tomar el camino fácil. Yo no voy a vivir el evangelio suave que al final me llevará al infierno. No, yo voy a vivir un evangelio de fuego, de poder, de autoridad en Dios, porque Dios está en mí y yo venzo en el nombre de Jesús todo pecado que esté en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? En el camino hacia la cruz, negarse a sí mismo es la única opción. Mientras el grupo de alabanza va pasando, yo concluyo. En el camino hacia la cruz, negarse a sí mismo es la única opción. No hay manera de llegar al cielo si no es a través de la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo nos dice, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Niégate a tus deseos. Niégate a tus pensamientos de pecado. Niégate a tu carácter. Niégate a ese estado de confusión que hay en ti. Niégate a eso. Toma la cruz de Cristo y síguelo. Que al final nuestra recompensa está en la patria celestial. Jesús. En el principio del llamado de los discípulos, Jesús, dirigiéndose individualmente a cada uno de ellos, o tal vez en grupos de dos, creo que hay una parte donde Jesús llama a dos de ellos juntos. Pero cuando Él los llamó, les dijo, vengan y síganme. Y dice que los discípulos, en ese momento todavía no eran discípulos, pero al empezar a seguir a Jesús se convirtieron en discípulos de Cristo. Pero en ese momento, dice que ellos dejando las redes, le siguieron. Y ellos dejando todo, le siguieron. Y ellos dejando su lugar de los tributos, le siguió. Todos ellos, de ese momento en adelante, empezaron a seguir a Cristo y dejaron todo. Dejaron todo. Pero ahora encontramos una vez más a Jesús, ya ellos siendo discípulos de Cristo, y Jesús dirigiéndose a la multitud. Muchachos, ya ahora tienen ustedes un concepto más claro de lo que es seguirme a mí. Cuando ustedes vinieron a seguirme a mí, ustedes pensaban que el Mesías iba a venir con fuego, con lanzas, con jabalinas, e iba a tomar el dominio de los romanos y a derrotarlos, y los iba a guiar como un David, como un guerrero. Pero ya se dieron cuenta que no es así. Mi camino es un camino de autonegación, de sufrimiento, pero al final voy a morir, pero voy a resucitar. Ahora, ¿están dispuestos a seguirme?
¿Quieren seguirme todavía? Porque hay muchos de esa clase aquí que estamos siguiendo al Cristo que esperamos que sea el rescate momentáneo de nuestras vidas. Pero hay un rescate eterno, que es el rescate de nuestra condenación en el infierno. Pero ese rescate requiere que nosotros nos entreguemos a Cristo completamente. Les hago la pregunta: ¿queremos seguir a Jesús?